Ahí. Hola Miguel, ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va? Bien, Gracias muy bien. por estar con nosotros. Bueno, ahí yo lo decía recién en el arranque, ¿no? Cuando te presenté, digo, la gente todavía tiene tolerancia a este momento. ¿Se sale? Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué ves en el horizonte? ¿Qué ves en los próximos meses en Argentina? Bueno, lo que estamos viendo, lo que se ve, es que lentamente vas camino a una estabilidad, no solo diría de precios, sino también de expectativas. Mm. Fíjate lo distinta que sería esta conversación si el dólar hoy estuviera en 1.500, camino a 1.600. Sí, claro. Estaríamos hablando de, bueno, al final nos metimos en un problema muy parecido al anterior. Creo que a muchos analistas le cuesta entender la importancia capital que ha tenido que el gobierno tomara la decisión férrea de cerrar el déficit fiscal de manera inmediata en enero. Ujú. Por supuesto, con algunos costos, bueno, con muchos tipos de costos, pero algunos, como por ejemplo, cuando tenés que parar la obra pública. Por supuesto que eso tiene consecuencias. Pero las consecuencias son más graves si vos no cerrás el déficit fiscal. Entonces vos tenés superávit no solo primario, sino financiero. Y lo tuviste en enero y lo tuviste en febrero. Pero cuando lo habías tenido en enero, ya en febrero algunos decían, bueno, ya en febrero no lo va a tener. Y lo tuviste de vuelta. Esta visita, que yo no tenía la menor idea que había venido este alto funcionario de la CIA, y esto me hace pensar una cercanía cada vez más manifiesta de Estados Unidos con Argentina, y yo creo que con el presidente lo ha dicho varias veces, está la intención de levantar el cepo cuanto antes se pueda, y en la medida que vos sigas teniendo este aplastamiento de la inflación, que todavía por supuesto al 13% es una barbaridad, pero cuando vos sacás los ítems que subieron y que son de una vez, está a una velocidad más del 7% mensual, y que incluso ahora, de la última semana, me hablaron de un 1% Sí. semanal, de la segunda semana de marzo. Bueno, por supuesto que uno se pone, vamos a decir, optimista, y además se pone optimista los que votan todos los días con el bolsillo, que son los mercados financieros. Claro. Decime, ¿y esa recuperación va a rebotar en B para arriba o va a ser o vamos a tener que vamos a tener meses donde todavía el dinero no va a alcanzar, ¿cómo lo imaginás? Honestamente no lo sé. Tampoco creo que es para rasgarse la cabeza pensando, a ver, no, es un rebote en L, en B corta, en W. Acá lo que tenés es que vuelvo al primer discurso de Javier Milei como presidente en las escalinatas del Congreso. Recibiste un país donde estabas con una inflación del 1% diario, 3.700 de inflación anual. Lo difícil de todo esto es que llueven las críticas, pero no se tiene real valoración de que la alternativa era que hoy estuviéramos con una hiperinflación y el dólar vaya a saber uno en qué lugar. Porque recibiste en esas circunstancias al país. ¿Y por qué la Argentina es cara en dólares? Los productos están caros en dólares. Todavía poníamos algunos productos, no sé, un dentífrico, la yerba, no sé. La Argentina es cara en dólares, es decir, en Europa te sale todo más barato. Sí, la Argentina está cara en dólares hoy en una parte importante porque todavía estás en el proceso de acomodamiento de precios. Ajá. Donde muchos empresarios hicieron su pricing con un dólar de 1.500 o de 1.700 o de 2.000, que eran lo que les decían que iba a pasar. Y sin embargo el dólar está hoy a 1.000. Entonces, eso por supuesto que va a ir bajando. Y bueno, en economía siempre se dice que los precios suben mucho más fácil de lo que bajan, que parece que algo, una obviedad, pero incluso se le ha dado un nombre a eso, stickiness de los precios, que cuesta que bajen. Pero me parece que eso va a ir sucediendo en la medida que, bueno, la gente no convalide precios que son absurdos. De todas las cosas que hay, creo que lo más dramático, cuando estaba viendo hoy en comparación con otros países, es el precio del pan. El precio del pan
creo que vale el doble de lo que vale en casi todos los otros países, Miguel, en dólares, ¿no? Primero, un gusto verte después de tanto tiempo. Miguel, Menem tardó un tiempo en encontrar la sintonía fina. Nadie discute el rumbo de Milei, eso está clarísimo. Lo que sí se discute, algunos desinteresadamente y otros interesadamente, lo que sí discuten es la praxis, la puesta en práctica, las medidas concretas. Vos que sos un economista profesional, ¿hubieras recomendado el mismo camino? ¿Corregirías algunas decisiones de rumbo de las que está tomando el ministro de Economía en lo concreto, en lo práctico? Pero si vos me hubieras dicho que al 20 de marzo íbamos a estar en esta situación y me lo decías el 10 de diciembre, si se lo decías a casi cualquier argentino, creo que todos hubiéramos estado de acuerdo en decir, es difícil imaginar una situación mejor. Entonces, hablar de universos paralelos, no sé qué agrega, y por supuesto es todo contrafáctico. Déjame agarrar un punto de los que vos hablabas recién, del rumbo, y el diputado que estaba recién acá. El consenso. El consenso nos ha traído acá a lo largo de tantas décadas, que nos ponemos de acuerdo. ¿Nos ponemos de acuerdo en qué? En hacer las cosas mal. En eso somos bárbaros poniéndonos de acuerdo. Entonces, no, Milei no quiere ponerse de acuerdo. Claro, porque no quiere ponerse de acuerdo en seguir haciendo las cosas mal. No quiere ponerse de acuerdo en convalidar infinidad de kioscos y curros que tiene la política. Probablemente hace algunos meses nadie de la Argentina sabía qué eran los fondos fiduciarios. Ahora sabemos que están los fondos fiduciarios, que las universidades no sabemos qué tongo tienen, que el PAMI hacía tal o cual cosa, que el presidente estaba con el negocio de los seguros y donde tocas algo aparece una cosa. Y que directamente había un diseño institucional por parte del Estado para robar. Y como acto colateral hacer algo que sirva para el país. ¿Los fondos fiduciarios eran para robar? Los fondos fiduciarios no es que estaban diseñados para robar, pero definitivamente te daban el vehículo perfecto para hacer lo que vos quisieras. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando vos tenés opacidad en lo que vos gastás, eso te permite un montón de discrecionalidad. Entonces, cuando vos no tenés que reportar, o el reporte es, no sé, no inmediato, o te controlan muy poco, pero ojo, porque esto no es un tema de que, porque no lo controlaron, porque el vehículo tiene un diseño tal que está pensado para que en realidad sea más difícil controlar. Entonces, esas son cosas que hoy salen a la luz. Entonces, no, queremos consenso. ¿Consenso para qué? ¿Para convalidar estas cosas? Claro. Entonces, yo creo que Milei tiene claro el rumbo y no lo va a cambiar. Y si los otros no se quieren subir, yo estoy seguro que él prefiere no conseguir ni una sola ley a convalidar un consenso para que estemos todos aplaudiendo, porque los políticos son especialistas en querer construir consenso. ¿Y el consenso de que, bueno, no me saque mis curros? Eso quiere decir consenso. Hay una institucionalidad democrática vinculada a eso, porque si no es como pensar que todo el que está en desacuerdo es porque está defendiendo un curro, y hay gente que está en desacuerdo y que tiene una validación democrática porque fue votado, la conformación del Congreso así lo está, y que piensa otra cosa, piensa que este no era un camino hacia una hiperimplantada. Después se puede discutir técnicamente o no, pero quiero decir, hay gente que honestamente desde la política dice no, había otro camino, el del crecimiento, el de la redistribución, no es cierto que había una hiperinflación implantada, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces para sortear eso? Que insisto, no es defender curro, es una expresión democrática en un Congreso que ha sido votado y representa esas otras ideas. Bueno, mayormente los que te dicen que había otra alternativa con crecimiento es algo verdaderamente fantástico, más bien del rubro del realismo mágico, ¿no? Es de los que creen en la existencia de perros de color rosa. Estaría fantástico que hubieran imaginado una situación donde se podía salir del desastre que vos tenías, además creciendo. Esa gente directamente no entiende absolutamente nada de la situación en la que estaba. Entonces, está bien que pueda disentir, pero está disentiendo en algo que denota una gran ignorancia donde estaba. Ahora, vos hablás de consenso y que hay que arreglar o ponerse de acuerdo. Bueno, el gobierno también está en su derecho de, si no le quieren aprobar ninguna ley, continuará hasta tanto
tenga los votos para tener las leyes que sirven para que el país crezca y no tener leyes malas, todas emparchadas, que al final no sirven para nada. Ahora, Porque Argentina está acá no por nada, ¿no es cierto? Argentina está acá por haber convalidado una y otra vez los reyes del consenso. Cada vez que escucho la palabra consenso y diálogo, te confieso que me agarra un poco de furia. Pero es la base de la Porque política democrática. pasa que lo que pasa es que el consenso y el diálogo en Argentina lo tenés que retraducir como, bueno, a ver cómo arreglamos, porque yo quiero seguir con mi tranza. Eso es lo que verdaderamente pasa. Cuando te pones a ver puntualmente y escarbás un poquito, fíjate la ley de bases. ¿Por qué todos te empezaron a bajar el inciso H y determinadas cosas? Porque le estaban tocando todos los fondos fiduciarios. Cuando empezás a entender qué era cada cosa, decís, son todos empresarios los que están en el Congreso. Son todos empresarios. Miguel, usted dice que básicamente la palabra consenso le genera urticaria y que la política en el último tiempo se dedicó a consensuar leyes que fueron más nocivas que efectivas. Curros. ¿Qué ley puntualmente está hablando de consenso? Que dice, ok, acá hubo un consenso que se pusieron de acuerdo, UCR, PRO, Peronismo, Unión por la Patria, que se sacó adelante y fue un desastre para la sociedad. Me viene en la cabeza en un segundo la ley de alquileres. Pero esa no tuvo consenso mayoritario de todos los bloques. Bueno, justamente no fue importa, una pero mayoría, es- pero es una ley que, claro, pero fue un está bien, grupo. pero es una ley que pasó. Está bien, pero una cosa es pero aprobar no me una- tomes lección de No, qué no es leyes lección. aprobaron, porque no es mi tarea. No, pero discúlpeme, No es mi- no le estoy tomando lección. Usted dijo, la palabra consenso me genera básicamente urticaria. Sí, Cuando señor. escucho esa palabra, huyo. Sí. Yo soy de los que cree que a la política argentina, y me baso en datos, le faltan consenso, que no tiene nada que ver con la forma que negocie mi ley. Por eso le preguntaba cuál era el famoso consenso al que se hacía referencia. Bueno, nada el más. consenso, por ejemplo, de aprobar leyes del estilo de la ley de alquileres. Que no se aprobó El- consenso. Pero a ver, Hubo una mayoría que sí, Pero una mayoría mínima que Bueno, se bueno, impuso. pero disculpame una cosa, Argentina está en una situación fantástica, porque si no pareciera que todo lo que vos hablás de el famoso consenso tan agradable y tan beneficioso para el país, tendríamos que ser Singapur. Y sin embargo, estamos en el fondo de la Bueno, tabla. estoy de acuerdo, pero en las otras Bueno, veces pero que entonces tuvimos- perdón, entendamos, en las otras veces- a dónde nos trajo el Totalmente, consenso pero que vos perdón, tanto venerás. Perdón, disculpe un segundito. Carlos Menem, el expresidente que La Libertad Avanza habla y lo pondera tanto, se basó en generar consensos. Todas las reformas estructurales que logró el menemismo fueron por consenso. La salida de la convertibilidad Estaba el peronismo, se logró con un gran Prado. consenso. Prado, estaba el peronismo. Pero atrás de tenías eso, otra era composición del historia. Congreso. Pero Tenías otra otra composición composición del Te Congreso. traigo otra Sí. vez a... No quiero que te enojes. La verdad No, quiero que eso te es enojes. muy natural, no te preocupes. No quiero que te enojes porque la verdad que es muy interesante No es ni escucharte. siquiera un enojo, es una... Pasión. Yo quiero preguntarte por qué la Argentina no puede dominar la inflación. O los gobiernos, el último gobierno no pudo dominar la inflación, fue creciendo el gobierno de Macri. Porque no hay para voluntad arriba. política para hacerlo. Pero ¿en qué Porque consiste? no hay voluntad política para hacerlo. ¿Qué es lo elemental que vos necesitas para atacar la inflación? Dejar de emitir. Y si vos seguís teniendo déficit fiscal, vas a tener que seguir emitiendo. ¿Y por qué querés seguir emitiendo? Porque los políticos quieren seguir gastando más de lo que les entra. Lo que pasa es que ahí te choca- Pará. No hay más. No hay más, La claro. explicación es la que te acabo de dar. Vos tenés que cortar de emitir. Menem, hablamos recién, Menem dejó de emitir. ¿Sí? Ahora, no emitía, tomaba deuda. ¿Sí? Entonces el problema te vino después. Pero no emitía. ¿Cortaste la inflación? Sí, la cortaste. Ahora, lo que vos tenés que hacer es dejar de emitir, pero si vos no te prestan, porque Argentina no le presta a nadie, y mejor que no le preste en estas circunstancias, claro, si vos seguís gastando más de lo que te entra, tenés déficit fiscal, de algún lugar tenés que sacar Claro. y lo imprimís. Ahí se acabó el ciclo. Y con una convertibilidad o esta canasta de monedas que quiere hacer Milei, ¿vos pensás que se podría terminar con la inflación? Milei no está hablando de ninguna No, convertibilidad. está hablando de la canasta de monedas. Está hablando de competencia De de competencia de monedas. monedas, sí. Competencia de monedas, en definitiva, lo que él está diciendo es, en el momento que yo considere que están las condiciones para levantar el cepo, yo no voy a hacer que el Banco Central
continúe teniendo lo que se llama emisión endógena. Emisión endógena quiere decir, dame los pesos que yo te los remunero con una tasa de interés. En el momento que tenga los dólares para levantar el cepo, remunero al peso al 0%. Entonces, si vos querés peso, tenés peso. Querés dólares, tenés dólares. Hagan lo que quieran. ¿Querés venir a buscarme los dólares? Yo voy a tener los dólares para darte. Miguel, y el tema de la recesión, porque digo, ahí ya tenemos, recesión en el tema de los supermercados, la industria automotriz está a punto de salir con tasa cero porque la verdad que no se vende un auto. Bueno, digo, ese es un daño colateral que hay que soportar por para supuesto. este proceso. Esto, vos tuviste cirugía mayor y ahora estás en el posoperatorio. Ahora, ¿cuándo se sale de esto? Cuando vos, a través de que te empiece a bajar la inflación y en determinado momento los salarios le empiecen a ganar a la inflación, que ese momento va a llegar, debería llegar, en algún momento te va a llegar, ahí se reinicia el crecimiento del consumo y todo el círculo virtuoso. Por supuesto se te tiene que dar esa situación. Después, y esto no hablo ni siquiera de inversión externa ni nada, pero para eso vos tenés que tener estabilidad. Si vos además tenés el cepo te garantiza, levantar el cepo. Hay un montón de dinero en el costado de inversores extranjeros que Milei le supo captar la atención, que muy rápidamente podrían entrar, y que muchos también son argentinos, que por supuesto te acelerarían todo este proceso. Pero aún sin tener inversión externa o interna, de efectos prácticos da lo mismo, en el momento que los salarios lentamente le empiecen a ganar a la inflación, en la medida que siga bajando, ahí vas a empezar a salir y vas a haber superado y vas a haber, vamos a decir, fagocitado todo el desastre que tuviste Miguel, antes. ¿Por qué vendrían inversiones a un país que tiene una recesión tan galopante, de muy bajo consumo, producto de las políticas que se implementan? Y eventualmente, si vos tenés apertura de importaciones, ¿por qué vendrían a invertir? Estamos hablando de economía real, digamos, ¿no? ¿Por qué vendrían a invertir acá si, habiendo apertura de importaciones, pueden efectivamente seguir produciendo allá y nosotros comprar trabajo extranjero? No, pero lo que pasa es que vos estás viendo la foto, te quedás con la foto y no con la película. Porque Argentina, por supuesto que en la medida que baje la inflación, y me parece que no terminás de internalizar la idea de que vos ya no tenés más déficit fiscal. Si vos tenés un superávit fiscal sostenido, tenés un Estado que desde el punto de vista financiero funciona bien. Entonces tenés una moneda que tiene tracción por sí mismo, algo que no nos acordamos ni cómo funcionaba, porque nuestra cabeza tiene la dinámica hace 20 años de todo lo opuesto, de un Estado que siempre la corre desde atrás. Por eso es capital la importancia que tiene tener cuentas superavitarias. Y por supuesto después tendrá que ver las condiciones que pueda tener cada una de las posibles inversiones y los motivos por los cuales hay. Hoy hay interés en minería, hay interés en petróleo y también hay interés en el sector financiero. Y vendrá, por supuesto, hoy tampoco tenés un interés en consumo masivo, pero quizá lo puedas tener más adelante. ¿Por qué crees que esta vez los argentinos acompañan? Si algo asombra en el mundo entero es que medidas de ajuste muy duras, que le están costando a los argentinos en el bolsillo, a prácticamente toda la población, todavía siguen teniendo un alto consenso. Eso asombra afuera y desespera adentro a quienes especulan con el derrumbe de esta situación. Claro, porque ¿sabés qué me parece a mí, Luis? Me parece que todos los analistas subestiman enormemente al votante. Creen que el votante no va a aguantar, porque el votante en realidad no entiende lo que está pasando. El votante entiende bastante bien cuando ha visto infinidad de veces cómo se financia todo a partir de la impresión de papel moneda, y esa película ya vio como tantas veces se intenta resolver los mismos problemas con las mismas herramientas que fracasaron anteriormente. Entonces tenés ahora a alguien que te está mostrando con total determinación cómo va el camino por otro lado, y yo creo que la gente acompaña por eso. Y ha habido entrevistas en todos lados de gente de incluso bastante bajos recursos que dicen, sí, yo no la estoy pasando bien, pero yo estoy dispuesto a continuar. ¿Qué opinás del llamado a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires contra el aumento de Kicillof? Hoy discutía con unos amigos, ¿viste? Porque cuando le critican a Milei, no, porque Milei decía que el ajuste lo tenía que pagar la casta y ahora lo pagan todos. Lo que está haciendo Kicillof es exactamente eso.
lo que hace Kicillof es decir, bueno, yo no pienso ajustar ni medio centímetro y le subo 580% el impuesto inmobiliario. Eso quiere decir, yo voy a seguir gastando, viejo. Ahora, me la vas a pagar vos con el impuesto inmobiliario y después con ARBA y lo que sea. Perdón, Miguel, pero no es lo mismo que haber subido el transporte, que subir las tarifas de servicios públicos, que la gente de la clase media diga no sabe qué hacer, los consorcios que ahora le va a venir una factura de gas brutal, digo, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Pero no es lo mismo. No tiene nada que ver, porque fíjate que... También lo está pagando la gente. Pero ¿cuántos ministerios tenías? Tenías 18 ministerios, ahora tenés 9. Está perfecto. No, pero... Está perfecto. Está bien. Yo lo que te digo pero es, una cosa es el aumento de Kicillof, el aumento que Milei propone... Pero no me lo podés poner en igual, porque no es en igualdad de condiciones, ni remotamente. Ni remotamente. Está bien. ¿Entendés? Por supuesto que los subsidios los termina pagando la gente, y cuando vos lo tenés que sacar. Ahora, insisto... Si nosotros no tuviéramos hoy superávit fiscal, el dólar valdría 1.700 y estaríamos con la inflación que no puede bajar. Verdaderamente veo que no terminan de asimilar la enorme importancia que tiene eso. No, está bien. Entonces, yo lo que te digo... ahora, vos hablaste de ¿tenemos Kicillof. que pagar la nafta cara? Porque los países productores tienen caro? la nafta subsidiada. Y una nafta casi al dólar... Pero ¿cuánto valía la nafta antes en Argentina? Siempre estuvo valiendo en torno a un dólar. Me parece que nos olvidamos. Lo que pasa es que viviste años y años con precios ficticios. Disculpame un segundo. Viviste años y años con precios ficticios. Cuando vos tenés precios ficticios, no tenés nadie que quiera invertir y no tenés la generación de oferta para suplir esas cosas. Pero, Miguel, ese es el problema cuando vos tenés precios artificiales en una economía. Porque toda la información que se transmite es ficticia, es fabricada. Argentina, en un mundo kirchnerista, tenía todos precios ficticios. El transporte que pagaba era una ficción, la nafta que pagaba era una ficción, el gas que pagaba era una ficción, la luz que pagaba era una ficción. Todo era una ficción. Entonces ahora, cuando se te acaba el encanto y dejaste el auto chocado, sin nafta, con todos los vidrios rotos, el 9 de diciembre, viene alguien que dice, escuchame, tengo que ver qué hago, porque tengo que ponerlo en movimiento y tengo el auto destruido. Entonces ahora empiezan a gritar, yo quiero aire acondicionado, ay, el sillón está, la butaca está medio... Pero ¿dónde estabas? No entendés ni de dónde viniste. Entonces eso es lo que tenemos que realmente entender. Vivimos una ilusión de un enorme conjunto de precios fabricados, una fabricación que te hacía tener infinidad de distorsiones que hoy se están tratando de atacar. Por supuesto, la primera es el cepo. El cepo te ha hecho un desastre monumental en Argentina, monumental. Por supuesto, un montón de importadores pidiendo más producto de lo que tenían que tener, exportadores subfacturando exportación. Es un desastre. El cepo es un desastre. Y ojalá que Argentina, bueno, por supuesto que Milei va a dolarizar, porque los que todavía creen que eso fue un relato de campaña, siguen sin entender quién es este señor. Por supuesto que va a dolarizar y se va a terminar el cepo, la inflación y tantas otras pestes que ha tenido que sufrir este país. Prado. ¿Por qué considera Miguel que la Casa Rosada realizó dos acciones que eran parte del manual de, digamos, el kirchnerismo? Uno fue la convocatoria del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a las empresas que son, digamos, las principales players en el rubro de alimentos para pedirles que bajen los precios. Y dos, la decisión de la Secretaría de Energía de patear al menos 2 meses el aumento del gas residencial. Te respondo la primera. Parece similar, pero te voy a mostrar por qué yo interpreto que es distinto. El kirchnerismo era un apriete, al estilo Moreno, te pongo un arma arriba de la mesa. Acá la conversación de Caputo es, miren señores, ustedes pusieron los precios con un dólar que tenían estimado en 1.500, 1.600, 1.700 y ahora saben que el dólar fue 1.000. Y te dicen, sí, es cierto. Entonces está diciendo cómo resolvemos ese tema. Porque al final están teniendo unos márgenes que son extraordinarios, pero además no venden. Porque Caputo ha hablado con los mismos empresarios y dice, ¿pero estás vendiendo? No. ¿Y por qué no bajar los precios? Pues no lo quiero bajar. Entonces estás en esa disyuntiva. Ese tire y afloje. Entonces, por supuesto, en ese tire y afloje. La película, si él no hiciera nada, creo que termina con los precios bajando. Me parece que él, abriendo la importación de algunos productos, lo que quiere es acelerar esa caída de precios. Nada más. Por supuesto que es un desafío. Por supuesto que lo es. Pero me parece que lo que busca hacer es acelerar una dinámica que en el mercado de precios se daría de todas formas.
¿Y la prórroga de la suba del gas? La suba del gas no te sé responder, porque no sé por qué lo han hecho. Me imagino yo que es para no tener tanto salto inflacionario al mismo tiempo y sabiendo que marzo probablemente tenés un montón de cosas estacionales y quizás repartirlo a lo largo del tiempo. Me parece que es una cuestión de estrategia de en qué momento vos querés ir haciendo cada una de las cosas. Miguel, yo diría para que el shock no sea tan dramático o un poco menos dramático. Por supuesto que es dramático. Vos marcás como central en la estrategia de Milei el tema del déficit, el equilibrio de las cuentas públicas, etcétera. Por supuesto. Milei, como el presidente Milei, el gobierno de Milei, ¿puede mantener esto en el tiempo a pesar del Congreso, sin el aval de los legisladores? ¿Cómo ves ese tema? Sí. ¿Puede mantenerlo y esperar que la población lo vote en el 25 con la fuerza suficiente como para revertir los números del Congreso? Podría, porque si vos tenés que la inflación sigue bajando y que empezás a tener la dinámica virtuosa del crecimiento, es muy probable que Milei llegue a las elecciones legislativas del año que viene con viento a favor y que tenga una gran elección legislativa que le permita sentarse en el Congreso y sí, tener que negociar, pero con otro caudal de votos que le sea más accesible llegar a lo que él busca. Creo que esa es una posibilidad. Por supuesto, en el mientras tanto, un conjunto de legisladores nos van a haber hecho perder a los argentinos un año. Yo tengo 48, me han hecho perder muchísimos, 20. Todos los argentinos hemos perdido años y años en oportunidades. Eso es lo peor de la Argentina. Es el gran robo de los políticos, no es solamente los pesos o los dólares que nos han robado. Nos han robado los años en oportunidades. Cuando vos te pones a ver gente de nuestra misma edad que vive en otros países y las oportunidades que ha logrado tener, y nosotros, teniendo todos los recursos, acá estamos. Los aumentos salariales... Un conjunto de giles que no podemos hacer nada porque los que nos gobiernan nos han dejado atrapados. ¿Los aumentos salariales, para vos que sos economista, es un componente inflacionario? Mirá, uno de los problemas cuando vos tenés esta inflación donde muchos supermercados te terminan haciendo el 2x1, que de alguna forma te están reflejando que te están dando el precio, que el precio por unidad sería más bajo, el problema que te genera es que cuando vos haces el cálculo del índice de inflación te da un poco más alto que el que tendría que ser y por supuesto después eso te impacta en negociaciones de paritarias también más altas. O sea, todo el proceso se va haciendo más lento hasta llegar a una situación donde se pueda languidecer. Pero bueno, creo que hay expectativas de que la inflación en marzo pueda llegar a estar en un dígito, ¿no? Ajá. Marzo, la de ahora, en un dígito. Bueno, hay algunos que tienen ese optimismo. ¿Y la cuestión social la ves de reojo? Sí, por supuesto. La cuestión social, no olvidemos que el gobierno de Milei se ha encargado de concentrarse en ese tema, en especial, no sé si multiplicaron por 2 o por 3 la AUH, se le ha dado mucha importancia a eso. Y bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero me parece que puede terminar siendo un poco más rápido de lo que se esperaba. De hecho, las cosas se están moviendo con más rapidez de lo que se esperaba. ¿Impuesto a las ganancias te parece procedente volver a aplicarlo a la cuarta categoría? Te digo cómo lo veo yo. Milei odia los impuestos más que ningún argentino. Es de los 44, somos 46 millones, es probablemente que esté en el top 10 de los que más lo odian. Y si lo tiene que poner es porque en realidad, insisto, que lo primordial termina siendo el superávit de las cuentas públicas. Él va a poder bajar impuestos en la medida que tenga superávit. Fíjate que hay muchos que dicen, no, primero baja impuestos y después conviví un poco con superávit. No puedo convivir con superávit porque entonces tengo que emitir o tengo que conseguir que alguien me preste. Argentina no puede darse ese lujo porque no tiene credibilidad y ha hecho desastres a lo largo de los últimos 70 años. Entonces vos lamentablemente la única dinámica, el único sendero a través del cual vos vas a bajar impuestos es cuando vayas acumulando superávit fiscal
y después vas a ir bajando esos impuestos, por supuesto, cuando estés en la fase de crecimiento. Gracias, Miguel. Bueno, por Gracias, favor. A ver si un día venís a cantar. Bueno, puede llegar a ¿Puede ser. ser? ¿Sí? Y qué sé yo. ¿Seguís cantando así para la gente o no? Por supuesto. ¿Eh? Por Qué supuesto. grande. Bueno, te vimos en este set cantar, ¿eh? Sí.